Y él llegó a compartir con diferentes atletas del BCN y dice que para él era absurdo que a veces llegaban ¿verdad? Llegaban a la cancha literal, o sea, capsulón, ojo atrás. Dice, estos cabrones no fallaban un tiro. Dice, ¿cómo carajo? ¿Entiendes? Y Emilio le dice, compadre, sencillo, va concentrado, va sin nervios, va relajado, no le importa si gana o si pierde. Tiene hambre después del juego, come, se recupera, no le duele las rodillas. Pues claro. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Owen Grady. Déjenselo a mi papá y a Michael. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? De... Cannabis. Hoy vamos a estar hablando de cannabis. Adiós. Thank you, Mauro. Bienvenido, Michael. Saludos. Saludos. Hoy es un día súper especial, como puedes ver, porque está Mauro de invitado especial aquí dirigiendo. Santi no está hoy, está Don Juan ahí atrás en los controles. ¿No hay punch de aplauso? Ah, fallaste. Entonces, reglas del juego. Te puedes quedar conmigo aquí, pero tienes que hacer silencio y comportarte. Te puedes ir para allá también. Merienda, lo que necesites, me avisa y te ayudo. Ok, listo. Pues, ok. Entonces, muchachos, hoy vamos a estar hablando de cannabis. Tenemos acá a Michael López, ¿verdad? Gerente de Tetra Atorrey. Así es. Así que vamos a estar hablando sobre cannabis. Diferente a muchas otras ocasiones, ¿verdad? Le estaba comentando a Michael que típicamente yo hago como con un montón de research y un montón de preguntas. Pero siendo novato en el ámbito, pues literal soy súper virgen de que nunca me ha dado ni una cacha. Me viví, y la gente nunca me cree. Juan B acaba de poner cara allá atrás. Pero sí, o sea, nunca. Un bustero. Nunca, te lo prometo. De hecho, en las justas, ¿verdad? Ellos hacían pruebas de doping, pero en verdad eran pruebas muchas veces de drogas recreativas. Y pues después de competir, salud, wow, por eso es que no está en la escuela. So, como que muchas veces después de competir, los que fumaban, pues fumaban después de la competencia y siempre hacían una machina gigante y a mí siempre me esquipeaban. Como que yo, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Y siempre había un pana que siempre quería que yo fumara y yo siempre lo esquipeaba y él lo decía, cabrón, que él no fuma, dámelo a mí. So, ajá. Así que te voy a hacer preguntas bastante técnicas, ¿verdad? Como ya cosas más generales y obviamente vamos a hablar del deporte, que es la parte que maybe se asocia más un poquito a lo que es el podcast. Vamos con lo básico. Obviamente esto es una sustancia que por muchos años se demonizó, ¿verdad? No solo en Puerto Rico, sino que en el mundo, por diferentes razones. Me estabas comentando que en el 2017 se hace legal acá. Sí, viene siendo el 2015, fue a través de una orden ejecutiva, ya que la legislación en ese momento dado no iba a contar con los votos de los senadores y representantes para convertirlo en ley, pues se hizo a través, el gobernador en ese momento lo hizo a través de una orden ejecutiva. Ahí entonces inicia a desarrollarse en Puerto Rico lo que es el cannabis, pero en su uso medicinal, que es lo que actualmente existe. Luego de eso, en 2017, entonces sí pasó una legislación en donde fue aprobado en ambos cuerpos, en Cámara y Senado, y firmado por el gobernador de ese momento, y desde el 2017 pues ya existe una estructura más avanzada relacionada a que sea posible el uso del cannabis medicinal en Puerto Rico. Nice. Algo con lo que me he topado es que sé que obviamente no solamente viene la flor, sino que viene en diferentes formas de consumo. ¿Cuáles son esos tipos de formas? Ok, el cannabis medicinal en Puerto Rico viene siendo uno de los lugares que en esa parte sí estamos más adelantados que muchos de los estados en donde el uso del cannabis medicinal esté aprobado, y es que aquí se autorizó el consumo de múltiples maneras. O sea, puede ser como que si fuese unas tabletas como cualquier tipo de pastilla, puede ser a través de aceites, puede ser a través de tópicos como cremas en la piel, parcho, puede ser también, además de, como mencionas, pues vaporizando la flor. Importante, en Puerto Rico sigue siendo ilegal el fumar marihuana, o sea, el quemarlo. Sí se puede vaporizando en cuanto al uso de ella de forma medicinal.
También existen gomis, o sea, dulces, bebidas, todo este tipo de derivados, que todo va a depender de lo que necesita el paciente para la condición que tenga, el método que más le sea factible. Porque también tenemos la situación en donde, por ejemplo, si tú vaporizas la flor, el efecto lo vas a sentir más rápido. Y dependiendo de cuántas veces vayas a inhalar, pues tú vas a saber cómo va a ir sintiéndose tu cuerpo. Y el efecto te puede durar hasta unos 45 minutos, quizás puede ser una hora, pero no tanto. Sin embargo, si tú lo utilizas a través de un comestible, pues eso tú lo vas a empezar a sentir como dentro de unos 45 minutos o una hora. Y te va a durar el efecto unas 6 horas, te puede durar 8 horas el efecto. Así que todo depende de para qué necesitas utilizarlo, cuál debe de ser entonces el método que más te convenga. Nice. So, siendo medicinal, ¿no? A la hora de prescribirlo, ¿verdad? Llega el doctor y como que dice, mira, X persona tiene esta condición, so debe utilizar pastilla, o debe ser comestible, o debe ser así, o la persona decide qué tipo de método utilizar para el consumo. Y la otra pregunta que creo que va relacionada es si yo sé que hay varios tipos, ¿verdad? Y dentro de lo que es la marihuana como tal, Uh-huh. si quisiera saber si el doctor dentro de la prescripción también como que pone, mira, debe ser de esta cepa y debe ser este tipo de consumo. Ok, importante, cuando una persona quiere ser evaluada para ver si tiene alguna de las condiciones para el cual se está aprobado el uso del cannabis medicinal en Puerto Rico, es importante que visite a uno de los médicos autorizados. O sea, la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal del Departamento de Salud son los que regulan quiénes son también los médicos autorizados para poder atender a este tipo de pacientes. Entonces, cuando tú vas a este médico, una vez tú le dejas saber tus condiciones y él entiende que el uso del cannabis sí puede ser favorable para alguna de ellas, pues entonces te da una recomendación médica importante. No es una receta como tal. Sí, es una recomendación. Ajá. Okay, el médico te recomienda, mira, lo apruebo, te dan hasta un máximo de 1 año. Pero el médico puede ponerte que nada más van a ser por 3 meses, nada más van a ser lo que él decida, hasta 12 meses. En esa recomendación sí él puede ir al específico de qué método es el que más le recomienda al paciente para utilizar. Y entonces con esa recomendación, cuando vas a un dispensario de cannabis medicinal, es la recomendación que utilizan los técnicos de dispensación para ellos poder orientarte. Mira, en este dispensario, de esta manera, tenemos esto, tenemos lo otro, dependiendo de la condición que tenga, pero la última decisión la tiene el paciente. No es que, porque como tú vas a una farmacia con una receta, es exacto, esto y te doy esto a cambio. Tantas no. pastillas, No. tantos miligramos, Exacto. ¿no? Es una recomendación más bien y Ajá. tú vas y decides. Exacto, sí, sí. Entonces, sé que hay que tener, ¿verdad?, un tipo de licencia Sí. para hacer consumo. Primero tiene que venir la recomendación del doctor para entonces comenzar el proceso. Exacto, sí. El primer paso es lograr que una vez hables con el médico entonces entiende que sí cualificas para ser paciente de cannabis medicinal. Con esa recomendación médica se le solicita a la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal. Lo que se ha hecho para hacer más fácil el proceso es que el mismo médico te hace todo el trámite. Okay. Para que tú no tengas que estar, entonces, voy con este documento para la Junta Reglamentadora ni nada de eso. Normalmente, pues, se encargan de todo el proceso para facilitarlo y una vez tú tienes la Junta Reglamentadora te aprueba un voucher. Lo que se conoce es como un tipo de documento, una hoja que entonces es tu licencia como tal. Ese documento es importante que lo lleves junto con la recomendación médica cuando visites por primera vez un dispensario. Con esos 2 documentos, además de la normativa de llenar relevos de responsabilidad, de políticas de devoluciones y esas cosas, con esos documentos se te abre un expediente en el dispensario y entonces puedes pasar al área de dispensación durante el tiempo que haya establecido el médico en la recomendación médica para poder asistir.
Una vez se te va venciendo esa licencia, la recomendación médica, vuelves y haces el proceso, puede ser con el mismo médico que ya te atendió, porque ya entonces tiene un referido tuyo, para que entonces te la renueven. Y anualmente pues se hace ese proceso. Normalmente cuestan un aproximado como de $65 todo el proceso hacerlo. No obstante, existen diferentes ofertas. O sea, donde yo trabajo en TEDCA tenemos ahora mismo una oferta, salen $10 en cajacuidadeti.com y puedes hacer todo el proceso en línea para que se comuniquen entonces contigo el médico y todo eso. Eso es importante. Las compañías, los médicos son aparte a los dispensarios. O sea, no existe este tipo de monopolio en donde si no, pues sí existen acuerdos en donde obviamente pues hay dispensarios que buscan cómo incentivar a sus pacientes para que cuando les renueven les salga más costo efectivo hacerlo y pues ayudarlos a facilitarles a realizar el proceso. Súper. Dentro, obviamente, ¿verdad? O sea, nosotros somos vecinos, literal, compartimos una pared allá. So, constantemente yo veo el flujo de personas y demás. Obvio tengo clientes míos que son también clientes de ustedes. Perdón. He escuchado, ¿verdad? En múltiples ocasiones como que es bien común el hecho de que lo utilicen para dormir. Como que esta práctica, lo estoy usando tipo ansiolítico quizás. Sí. Dentro de lo que has podido ver, ¿verdad? En el tiempo que llevas en Tetra o en la industria, ¿verdad? No necesariamente en Atorrey, porque me dijiste que estuviste en otro un tiempo. ¿Verdad? ¿Qué tipo de pacientes, si puedes comentar eso, es el que más ves allí? Sí, las condiciones, de hecho, la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, ellos tiran estadísticas relacionadas a cómo son el perfil de los pacientes de cannabis medicinal. La inmensa mayoría de ellos, sí, son por insomnio, por desórdenes de ansiedad, lo que son espasmos, dolores crónicos, pero sí, la inmensa mayoría tiene que ver en el caso con pacientes de insomnio. Es la inmensa mayoría. Sí, yo me he dado cuenta mucho, ¿verdad? Con los clientes y hablando con las personas, que es más común ese tipo de ritual previo a dormir, como que para botar el golpe del día y arrancar, que otra cosa. Ahorita me estabas comentando que tienes técnicos de dispensación. Sí. O sea, obviamente no es que cualquier persona puede ir y hacer el trabajo. Cuando dices técnico, asumo que tienen que pasar por algún tipo de proceso de estudio y certificarse y demás. ¿Cómo funciona eso? Sí, para trabajar en la industria de cannabis medicinal es importante entender que esta es la industria que ahora mismo está más regulada en todo Puerto Rico. O sea, que hace sentido porque viene de haber sido ilegal. Ajá, está en un proceso. Está en un proceso, es bien, pero bien obvio que sea de esta manera. Y todavía es la hora que el cannabis también pues se encuentra en un proceso de estudios, que antes pues como era ilegal se hacía muy difícil esas partes de investigación y de estudios relacionados a en qué forma podemos utilizar beneficiosamente el cannabis medicinal. Entonces, pues para poder trabajar en la industria, lo mismo. La Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, que son los mismos que se encargan de regular a los pacientes y mantener ese registro de pacientes, ellos mismos también son los que autorizan quién puede trabajar en la industria. O sea, para tú poder trabajar en la industria tienes que tener una licencia ocupacional de cannabis medicinal, no importa en el área que trabajen. Así sea porque vas a transportar productos, así sea que vas a trabajar en un cultivo, que vas a trabajar cosas operacionales, porque recursos humanos, lo que sea, tienes que tener una licencia ocupacional, porque así es que entonces ellos te hacen ciertas validaciones que pide el Estado para tú poder ser parte de la industria. Y eso incluye obviamente pues tu récord de antecedentes penales, que no haya sido convicto por sustancias controladas y ese tipo de cosas. Pues ese background check lo hacen a través de FieldCare, que todo el mundo tiene que tener esa licencia ocupacional. Ya entonces, dependiendo de dónde trabajes, sí puede existir requisitos adicionales, como le pasa a los técnicos de dispensación, que tienen que anualmente tomar unos cursos relacionados específicamente al bartending, o sea, a ser técnico de dispensar cannabis.
Lo mismo puede pasar en el área de cultivo, también tienen que coger unos cursos Diferente, específicos de cultivo. Hasta el guardia de seguridad tiene que coger un curso diferente de guardia de seguridad. Y pues eso se renueva anualmente y sí hace también, y además de los procesos bien burocráticos, porque todo tiene que tener, o sea, ahí tiene que haber cámaras las 24 horas por 90 días hacia que acá. Es complicado, Sí. es complicado. Ningún o sea, punto ciego. Es complicadito, ¿verdad? Yo soy de Carolina, ¿verdad? De la Quinta. Y en la dirección postal dice urbanización, pero en verdad es un barrio. So, obviamente, como cualquier barrio, pues habían puntos y demás. Y teniéndolo ustedes al lado, pues obvio lo de ustedes es legal, pero las mismas personas que van al punto en Carolina son los mismos que van a, ¿verdad? Allí a Tetra a consumir. Y yo sé que han habido situaciones y que debe ser bastante complicado. Eso hace mucho sentido que el guardia de seguridad, por ejemplo, tenga que coger un curso diferente para maybe como que entender cómo bregar con este tipo de personas o cuál es el proceso dentro del dispensario. Porque hablando del de ustedes tiene una puerta de seguridad al frente. Entras, te ponen tu tag, ahí entregas la licencia y demás, y entonces pasas al área de todo el mundo tiene que estar identificado. Si eres paciente, te ponen un tag de paciente. Pues si yo eres entré visitante, el otro día y tenía un tag de visitante y fue 2 minutos. todo el tiempo, sí, exacto. 2 minutos y escoltado, exacto. Todo tiene que estar sumamente controlado. Y también comprender que si ya dijimos que la mayoría de los pacientes padecen de desórdenes de ansiedad y este tipo de cosas, pues hay muchas personas muy vulnerables a que pues pueden malinterpretar comentarios si el guardia no tiene ese el tacto feeling, es que yo asumo que el servicio al cliente en esa industria debe ser bien complejo por el tipo de persona que pueda ir, no necesariamente hablando de estatus social, sino hablando precisamente de eso, psicológicamente, qué tipo de persona, porque si es una persona que full depende del cannabis por X o Y, el entrar, el que a lo mejor no haya la flor que quiere o demás. Se le venció la licencia y no se dio cuenta. Y no lo quieren dejar entrar. Ajá, porque no hay forma de que ustedes cambiaron entrar. el horario y no se dieron cuenta. Yo he visto motines, literal, allá al frente, que a veces yo digo, anda para el carajo, cierro las puertas o no, cierro las puertas o no, en lo que esto se controla. Pero la verdad es que dentro de todo, o sea, siempre, nunca ha habido una situación, tú sabes, en 2 años, nosotros llevamos más o menos lo mismo abierto. Porque recuerdo cuando yo compré, te estaban todavía remodelando. Que de hecho, gente, es súper lindo por dentro. O sea, parece un jodido hotel. Parece un lobby de un hotel el de ustedes, con pantallas gigantes y todo. O sea, no se puede consumir dentro del dispensario, ¿verdad? No. Importante. El consumo siempre va a ser en la privacidad del hogar de la persona. No puedes ni tan siquiera deberías de hacerlo en un vehículo, porque en un vehículo es importante que la gente entienda, el vehículo es privado porque es tuyo, pero donde estás estacionado es un área pública, dependiendo de donde lo estés. Pero sí, el consumo, o sea, los pacientes una vez llegan, hasta la bolsita está grapada y todo, sellada, cuestión de que es responsabilidad del paciente. Una vez sale del dispensario, pues hacer el consumo en la privacidad de su hogar del cannabis. Importante sobre el cannabis también, que como estaba diciendo, todavía se encuentra en desarrollo de estudio y existen más de 150 componentes derivados del cannabis, en donde la mayoría que conoce todo el mundo, se menciona siempre es el THC, es el CBD, porque son los más estudiados. Y de hecho, la diferencia entre ambos viene siendo en el caso de que el THC, yo diría que es como el tipo responsable de que sea ilegal el cannabis, por el hecho de que es psicoactivo su efecto y pues ese es el que entonces en el cerebro te hace sentir lo que llaman la nota, ese tipo de cosas. Por el contrario, con el CBD, pues tú no sientes eso, aunque tienes unos beneficios tanto para antiinflamatorios y muchos beneficios derivados del cannabis. Por eso el CBD ya está disponible literal en todas partes. Sí. Que entonces por lo menos ya ha empezado también un proceso en donde están, estos son los derivados del cannabis, ¿para qué beneficia esto? Esto ya lo podemos permitir, esto pues vamos a hacerlo medicinal y están en todo ese proceso. Lo podemos más con pinzas. Por eso es entonces que lo de CBD se ve en todas partes ahora. Sí. Porque entonces sus beneficios son más tipo eso, más tipo antiinflamatorio y demás. Y no tienes un problema psicoactivo de que la persona pierda funcionalidad porque se haya sobredosificado de utilizar el CBD, por decirlo así. Psicoactivo, vamos a abundar un poquito más en eso. Psicoactivo, ¿verdad? Neuronalmente.
Pues en el caso del THC, entonces el que tiene efectos psicoactivos. La flor de cannabis tiene lo que se llaman en sus tricomas unos terpenos. Cada uno de los terpenos tiene un efecto que el paciente va a sentir. Es importante que cuando un paciente de cannabis medicinal vaya a un dispensario, ir cambiando la norma, porque normalmente lo que preguntan es cuánto es el % de THC. Porque si es más potente, pues olvídate. Es el que quiero. Debía sentirlo, olvídate. Pero lo importante aquí es que puede ser que ese que te estás llevando, que tú en realidad lo necesites para el insomnio y resulta ser que tiene 10 miligramos de limoneno, que es un terpeno para la concentración y el enfoque. Pues vas a estar toda la noche mirando para arriba, despierto todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, cada uno de los terpenos, los dispensarios tienen que tenerle disponible a los pacientes los laboratorios de cada flor. Tú tienes tu derecho, tú puedes pedir esos laboratorios, tú buscas en Google, yo no me lo sé todo, pero la mayoría de ellos, los básicos, uno los busca, uno verifica qué efecto es lo que tiene. Claro. Mira, si esta flor resulta que tiene 15 miligramos de milceno. Milceno es un terpeno que su efecto es sedativo, es relajante. ¿Tú quieres dormir? Pues pues ese tipo de dinámica también es importante que los técnicos de dispensación conozcan. Y en mi caso hay mucho énfasis, y con orgullo lo digo, allí en TED Catorrey, todos los muchachos están bien capacitados para eso, para que los pacientes tampoco no se lleven una mala experiencia. La industria también ha tenido el problema de que obviamente la mayoría de los pacientes van a ser de 21 a 30 años. Y empiezan a disminuir los segmentos y las categorías mientras mayor es el paciente. No obstante, ya en Puerto Rico hay más de 20,000 pacientes en el sentido mayores de 60 años y todo eso. Pero muchos de los que se fueron lo utilizaron y dejaron de utilizar fue porque no recibieron la orientación adecuada para lo que realmente estaban esperando resultados. Lo otro también es las cantidades. O sea, en el caso de los gomis que te mencionaba, si un gomis resulta ser que yo lo empiezo a sentir en 45 minutos, va a haber gente ansiosa, desesperada, que a los 15 yo no sentí nada, me otro. Se te mezcló todo eso. Muchas historias de terror que he escuchado de esa mierda. Como que yo soy un pana que terminó llamando al 911 porque y era con las gotas. Con las gotas que son sublinguales. Sí. So, se puso 3 gotas. Es un tipo que pesa, ponle 210. Es un tipo grande, pero le dijeron, te tocan 3 gotas. Y eso, le dio ansiedad porque no sintió el efecto y se puso 2 gotas más. So, se puso casi el doble la dosis. Sí. Y de momento, tú sabes, le dio la mala, lo que le llaman la mala. Sí. O sea, ansiedad, él sentía que no podía respirar. Mil mierda, llama al 911, ¿verdad? Empieza a explicar lo que está pasando y entra más en la mala porque se da cuenta que él está sin ropa y dice, diablo, a mí me va a dar algo. Van a llegar los paramédicos aquí, yo estoy sin ropa. Y me van a ver desnudo y es un papelón y no sé qué, y se va poniendo peor. Entonces él dice que la del 911, caballero, usted está bajo los efectos de sustancia. Y él me dijo, en mi cabeza fueron como 3 minutos de silencio, seguro fueron 4. Y le colgué y ya se acabó como que no. Lo he escuchado. Sí. O sea, lo he escuchado a mucha gente igual, como que eso mismo, es medio gomi, por lo que pesan o lo que sea. Y es como que, no, me voy a meter uno porque no lo sentí. Sí, pero ahí es importante saber que la persona debe de estar tranquila en el sentido de que el cannabis, no importa cuánto consumas, o sea, nadie muere de eso, o sea, de sobredosificarse en cannabis, contraria con otras cosas que hasta son legales, absolutamente. Entonces, en el caso de él, como es tintura, pues el problema es que ese efecto dura como 6 horas. O sea, que él iba a estar infuncional como 6 horas. Pero tranquilito que después de eso sí, puede ser que si sintió la mala, puede ser hasta que sienta que pasaron media hora y en realidad pasó 1 minuto. Que puede ser más largo de lo que ¿Te ha dado una mala esto, Juanvi? Mira, esos 3 minutos que él dijo, en verdad fueron como 10 segundos. Sí. No, pero la mala a mí me da... Yo llevo fumando desde los 16, cuando no era ley ilegal la primera vez. Y pues ahí poco a poco... pero yo lo hacía social y poquito a poco lo fui cogiendo para uso, como quien dice, pues para bajar la ansiedad, la depresión. Y obviamente también para dormir. Pero a mí me gusta mucho, pues, ejemplo, yo conozco... A mí me gustan mucho los cómics.
Si yo me conozco a mí, ¿hasta qué punto yo me puedo dar? Ajá. Por ejemplo, hay gente que se mete en los gomis como si fueran Chicle. Skittles y no les pasa nada. Las notas te dan diferente, como que si fumas, si Lo usas que- gomis. sí, si- ejemplo, ya yo me sé los diferentes strains. Ejemplo, Santi, que tiene 20, pues como que nada que ver, ¿me entiendes? Él como que No le no hace le nada. importa, no le importa, es como, whatever. Pero se supone que no diga esto, pero Titi no está viendo esto. Sí, Titi no es fan de hipótesis todavía. Todavía. Pero nada, la cuestión es que, por ejemplo, yo sé si es sativa o índica o híbrido. Para mí mejor, por ejemplo, si yo voy a janguear o si estoy jangueando, a mí me gusta darme dosis pequeñas de índica. Porque me baja la ansiedad, soy mucho más socialmente, como un social lubricant, ¿me entiendes? Pero si estoy ya por Qué las lindo sonó mañanitas... eso. Sí, ¿verdad? Lubricante social. Y ya por las mañanitas, pues me gusta darme un ¿Verdad? poquito Lo más de deberían sativa. usar. Lo deberían usar de anuncio. Lubricante social. Indica. Y ya por la mañana, pues, pero las malas es, ¿sabes? Cuando es, por ejemplo, cuando es sativa, pues, y esto obviamente, yo no sé, o sea, yo estoy hablando de mi experiencia, que usualmente cuando es sativa, pues, tendo más para la paranoia y como que, bueno, pues de momento yo vi un meme el otro día que era como que la foto de un joint, de un Philly, y salía como que de aquí a aquí, diablo, qué linda es la naturaleza. Y de aquí a aquí, mira, los raccoons trabajan para el CIA. Y la verdad es que tú te lo crees. Ya hay un punto de que tú dices, puñeta, que esto es real. Sí, empiezas a ver teorías de conspiración. Sí, te las crees todas, Ya. Pero es parte, tú sabes, todo es... Sí, es que, o sea, pienso que obviamente esto es algo que ancestralmente se ha hecho en todas las culturas de alguna manera u otra, ¿verdad? Ya sea hoja de coca, sea, ¿verdad? Cannabis, marihuana, además, diferentes sustancias. Y que, como todo, o sea, hay gente que el alcohol los pone a pelear, hay gente que el alcohol les da ese efecto de lubricante social. Me gusta más en español, suena como más lubricante social. Este va a ser el timestamp, by the way. Lubricante social. Apúntalo. Y hay gente que pues vomita, borra cinta y demás. Yo asumo que debe ser bien similar con el cannabis, que quizás a lo mejor si a él, ¿verdad? El efecto lo ayuda a calmarse, pero a lo mejor a mí no. Que a mí tenga que ver con la persona. Te quería preguntar, cuando llega alguien, ¿verdad? Con la recomendación, llega con todo el proceso, ¿ustedes les dan recomendaciones de como que cuánto debe ser la dosis que debe consumir? ¿Y es en función de peso, altura, ese tipo de cosas? Bueno, lo que pasa es que lo ideal, si nunca has consumido cannabis, pues empieces desde las Super microdosis, que viene siendo 5 miligramos, si vamos a decir, por ejemplo. Ok, sí, llévate este gomicito de 10 miligramos, pícalo por la mitad, verifica, espera una hora. Si entiendes que no te pasó nada, pues ve aumentando. Ya de 5, pues entonces 10. Pues el gomicito completo de 10 miligramos. Y así para que cada persona es diferente. O sea, cada persona tiene que buscar la manera de cómo entonces saberlo. Y es por eso que los médicos no te dicen específicamente cuánto de cada una de las dosis. Porque la reacción en cada una de las personas va a ser diferente. Y asumo que también es eso que tú dices. O sea, si no hay suficiente estudio, no hay data suficiente, es bien riesgoso para el médico como que recomendar, mira, Juan, te toca exactamente tanto de este tipo en este tipo de consumo, sin mencionar que obviamente, que de hecho es lo que hacen con las pastillas y la gente se las mete por ahí, pero sin mencionar que te está quitando la parte de libertad de tú elegir qué tipo de nota quieres o ¿verdad? Digamos el viaje de descubrir qué es lo que te funciona. Y yo creo que eso es importante, o sea, ese trial and error de que te dé la mala o de que tú sepas que cuántas cachas te lleva a estar bien social o cuántas es como que, mira, ya estoy derretido en el party, me lo perdí y no disfruté. Yo pienso que eso es importante. Habló Juanvi de los tipos, ¿verdad? Indica y Sativa yo lo he escuchado mucho, obviamente híbrido también. Por los raperos uno escucha a Kush y un montón de otras cosas. Sí, también, los strains también. Vamos a hablar un poquito de los strains y de más o menos qué hacen. Ok, el término que se utiliza sobre índico, sativa o híbrido, cuando se refiere en cuanto a efecto, el índico es entonces todo lo que tenga que ver con calmarte, con sedativo y ese tipo de cosas. En el caso del sativo, pues sería entonces el opuesto, lo que sea el enfoque, la concentración, la energía, ánimo, ese tipo de cosas. Así que es importante que los pacientes lo tengan claro, más en lo que son los comestibles y este tipo de cosas, porque cuando son los comestibles, dentro de los procesos que se llevan a cabo, hay la manipulación, por decirlo así, de poder garantizar, ok,
esto es índico porque nosotros nos aseguramos que los componentes del cannabis y todo lo que tiene este gummy, pues va a darle ese efecto al paciente. Ya. No obstante, en el caso de las flores, básicamente en todo el mundo, todas las flores son híbridas. Okay. Entonces, sí, cada una de ellas tienen su genética y también son los rasgos físicos que tiene la planta, ¿no? Que si las hojitas son más finitas, es más larga, pues entonces es una sativa, ¿no? Que si es más condensadita, pues entonces es una índica. Pero a la hora del consumo, el paciente lo que le importa es el efecto que vaya a sentir. Entonces, ahí es la importancia de que transicionemos a que también verifiquen cuáles son los terpenos que tiene esa flor, que era lo que te decía, para que puedan identificar. Eso es lo más importante. Sí, porque al fin y al cabo ese es el efecto que tú vas a sentir. Lo que pasa es que sabemos cómo se tardó tanto en hacer el cannabis, al menos medicinal, pues no podemos ser hipócritas y no pretender que en Puerto Rico no se utilizaba de manera recreacional. Claro. Pues al que lo utiliza de manera recreacional, pues no me interesan ese tipo de detalles. Claro. Pero aquel que lo vaya a utilizar de manera medicinal, porque tengo X o Y condición que quiero ayudar a través del uso de cannabis medicinal, pues debe de ir más específico hacia qué terpenos tiene esa flor que me puede ayudar. Ya si es un concentrado, un comestible, pues ya ahí pues el mismo gummy te lo va a decir si es índico, si es híbrido, si es sativo, ese tipo de cosas. Existen hasta sobrecitos como si fuesen de Crystal Light para disolver en el agua con que son energizantes. Wow. Y tienen el THC de cannabis y ese tipo de cosas. O sea, que si vas a utilizar el término de índico, híbrido, sativa, mi recomendación, déjate llevar en los comestibles y todo esto. Si es la flor como tal, pues verifiquen sus terpenos para ver qué efecto es el que necesita. Bueno, o sea, eso yo creo que ahí están los chavos, porque ahí tú vas a saber, o sea, dependiendo del medio que uses, comestible o flor como tal, pues ya sabes qué elegir. Pregunta, ¿funciona, verdad? Obviamente viniendo del ámbito del fitness, ¿verdad? Como entrenador, típicamente, por ejemplo, el jugo de China, en cierta manera, pues está procesado, pues porque el jugo de China no llueve de los árboles, ¿ves? Eso tienes que coger la china, exprimirla y ese proceso. Asumo, ¿verdad? Que hacer el cannabis o en gotas, o en crema, o en comestibles en este caso, pues lleva un proceso, ¿verdad? Que hace, obviamente, que se transforme ese alimento en esta cosa, para no ser redundante. ¿Qué tipo de aditivos típicamente se añaden? Como que para que darle consistencia, que sea un gummy, o sea, lo que voy a... ¿Qué se recomienda más? Como que en términos de que sea más natural, que se use flor o simple y sencillamente que utilices lo que sea que te funcione a ti y entonces decidas si es comestible, si te das por gota, si te das por crema. Ok, en esa parte no soy muy experto, pero sí, dado a mi experiencia en el dispensario, es importante que la gente sepa que cada día, como la industria es una nueva, pues los procesos que desarrollan para hacer este tipo de comestibles o otros métodos de consumo que no sean la flor, pues cada vez los van desarrollando de una manera pues más compleja y todo esto. Sí, cada uno de los productos tiene toda su la barra nutricional con todos los como detalles. Si fuera una galleta. Ajá, en cualquier lugar. Y entonces sí tienes la oportunidad de que cada uno de los empaques hay gluten free, hay vegano, hay de todo. Okay. O sea, que no necesariamente pues te vaya a causar algún otro tipo de daño porque no quieras consumir con que lo estén procesando. Claro. Pero sí, las hay de todo tipo de alternativas. Sí, es que literal esa era mi otra pregunta, como que si de pronto hay alguien que es alérgico al gluten, o hay alguien que es vegano por lo que sea, o alguien que de pronto es como que es judío y quiere comerlo kosher, pues... Pero sí, mientras vaya desarrollándose más la industria, más alternativas van a haber. Pero ya sí empiezan a verse ese tipo de alternativas dentro del canal. Brutal. Obviamente... Como bien dijiste ahorita, hay muchas sustancias como el cigarrillo, la nicotina, ¿verdad? Que definitivamente es muchísimo más nociva para la salud y de igual manera es mucho más comercial. Hay un stand-up bien bueno de Chris Rock, creo que es como del 2013, va para 20 años ahora, se llama Never Scared. Y él habla de como que por qué en Estados Unidos la marihuana es legal. Era ilegal, ¿verdad? En ese entonces California era legal, bien pocos estados. Nueva York tú podías andar con 2 joints, pero that's it. Y dice que porque la mejor marihuana no crece en Estados Unidos. Que si fuera así, pues en vez de Starbucks, fuera Weedbox y etcétera y demás. Porque obviamente es la parte del monopolio, porque sí se ha demostrado que, por ejemplo, el cigarrillo, ¿verdad? Hace que sea mucho más propenso, por ejemplo, a desarrollar cáncer y demás, versus la marihuana no. Sin embargo, se ha demonizado mucho
el hecho de, ¿verdad? De que la marihuana es adictiva y siempre empiezan cuando va el policía a la escuela y uno está así como Mauro chiquitito, bueno, maybe un poco más grande, y el policía dice, no, porque primero empiezan dándose un fili y de momento quieren una nota más fuerte y se huelen perico y de momento ya eres tecato y te estás metiendo heroína. ¿Ves? ¿Qué tienes que decir como que en contra de ese canon como que le quieren espetar a uno desde bien pequeño, que en realidad no debería ser así, porque no lo es, ¿entiendes? O sea, en cierta manera están mintiendo. Claro, yo entiendo que socialmente quieren mantener ciertas estructuras por diferentes razones, que no vamos a entrar porque si no podemos estar aquí hasta las 5, pero ¿cómo crees que debería abordarse, verdad, este tema del cannabis de cara ahora que es legal? Bueno, yo lo que pienso es que la lucha mayor que tiene el cannabis medicinal es la farmacéutica. En el sentido de que, y también es una hipocresía social el que tengamos, como bien mencionaste, lo que es el fumar cigarrillo y todo esto sea legal, también el alcohol. Y entonces lo que estamos hablando de cannabis, o sea, esto es una planta, esto es algo totalmente natural. Entonces, resulta ser que, por ejemplo, es contraproducente que mencionaste, por ejemplo, que fumar termina causándote hasta cáncer, hacerlo excesivamente. Pues resulta ser que el paciente cuando tiene cáncer o se tiene que estar tomando estos medicamentos para los dolores crónicos, para los otros, que terminan dañándole otros órganos, pero sin embargo el cannabis medicinal lo utilizan pacientes de cáncer, que ya lo están utilizando en Puerto Rico muchos de ellos, para precisamente sustituir ese medicamento, porque me ayuda. El cannabis medicinal no es que es curativo, es que te ayuda con el dolor crónico. El cannabis ayuda a abrirte el apetito. Los pacientes de cáncer cuando están en quimioterapia tienen ese problema de que no tienen el apetito y todo eso. Pues hay pacientes de cannabis que actualmente son pacientes de cáncer que utilizan el beneficio del cannabis para eso, y que qué mejor sustituir medicamentos hasta genéricos que utilizamos para dormir y utilizar una planta que no me está haciendo nada a mi sistema y me está dando el mismo resultado de estos medicamentos, que son industrias demasiado grandes, poderosas y que obviamente mueven asuntos políticos a base de los intereses que tengan ellos, que son los que imposibilitan que el cannabis siga su camino creciendo. Hasta sabemos que en algún punto va a terminar siendo recreacional, en algún punto de la vida. Pero mientras tanto, vamos a seguir abriéndole las puertas a que se siga investigando, a que se siga viendo qué facultades pueden tener para poder ayudar a diferentes condiciones. Actualmente se utiliza para el Alzheimer también, se utiliza para el autismo, lo utilizan para un montón de condiciones. Que lo más que se utiliza es para el insomnio, para desórdenes de ansiedad, que la mayoría viene y coge la licencia y dicen, ese lo usa recreacional y simplemente usa la licencia para eso, pero es que yo no sé esa persona si realmente puede dormir o no en la casa. Claro, pues, sí, no hay manera. Exacto. Y nada, sí, pues, mientras tanto, pues, sí, estamos en una industria que está demasiado desregulada, y lo importante ahora es ir viendo cómo poco a poco se desregulan ciertas cosas que uno dice como que esto es absurdo para poder entrar a esta industria, ya sea como empleado o como paciente. Es demasiado lo que las exigencias que se están haciendo, pero como quiera, un paso de avance. Y poco a poco, pues, se está quitando esa mentalidad que tienen las personas de algo que es totalmente natural, que es una planta, y que independientemente si haces un mal uso de ella, no te causa ningún daño a largo plazo. Claro. Es que dentro de lo que estás diciendo, me gustó mucho una palabra que utilizaste, es hipocresía. Muchas veces uno ve estos anuncios de antidepresivos que sale una señora corriendo caballo, un tipo bañándose viendo el sol y cosas que no tiene que ver. Entonces las preguntas son de todo. ¿Eres feliz? ¿Eres triste? ¿Tienes hambre? ¿Te da sueño? Como que hubo un anuncio de estos de una de las bien famosas que decía, te acuestas a dormir en la noche y te levantas en la mañana. Tú escuchas ese vestido, anda para el carajo, estoy enfermo, yo tengo que tomarme este producto, ¿entiendes? Entonces cuando ves los efectos secundarios, que va bien rápido hablando, pero habla bien rápido, pero como que si lo escuchas de verdad, es como que esto es un antidepresivo para alguien suicida, ¿verdad? Con atento suicida. Efecto secundario, pensamiento suicida, cabrón, ¿para qué me lo voy a tomar? ¿Entiendes? Como que
Y definitivamente con el cannabis fuera de lo que los efectos que es para lo que es, sea que tenga, ¿verdad? Más concentración o calmarte, lo que sea, no hay efectos así nocivos secundarios. Sí, sí. No, un mal uso de cannabis, como te dije. Claro. Tienes insomnio y te metiste algo que resulta ser, el gummy decía la etiqueta sativa y vas a estar toda la noche mirando el techo. Porque sí, no era el efecto que... Fuera de que de lo obvio, que utilices maybe lo que no era, no es como que te vas a querer suicidar ni nada por el estilo. De hecho, no se ponen las personas agresivas. El cannabis es parte del relajo del uso recreacional, es que la gente termina feliz, chilling y todo eso, ¿me entiendes? O sea, que tampoco no cree ese tipo de problemas que te puede ocasionar tanto el alcohol, por ejemplo. Claro. Pasando ya un poquito ya a la parte de deporte, obviamente yo diría que los casos más famosos es porque son atletas bien famosos, y es Michael Phelps y Bolt, ¿verdad? Que hay fotos de ellos dándole a unos turros así del tamaño del micrófono mientras yo estaba en la UPI, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de... Yo no diría ser assistant coach per se, porque pues no era el título oficial, es que simplemente, sencillamente desde entonces estaba obsesionado con la parte de coachar. Y en ese punto mi entrenador tuvo a cargo la selección nacional de voleibol. Y en un punto coqueteamos con los de baloncesto. So, tuvimos estos atletas elite, ¿verdad? Y en la gallera en la UPI. En ese momento, David Alemán, que era el director del departamento atlético, era el coach de la selección y era el encargado de los de voleibol. So, con ellos compartimos mucho más. Piki y todos estos nombres, ¿verdad? De gente así. Y dentro del equipo estaba Moncho. Estaba Moncho, ¿verdad? Moncho es primo, ¿verdad? Primo tuyo. O de Santi. Sí, de Santi. Moncho es primo de Santi. Sí. Y es un animal como atleta. O sea, este tipo jugaba baloncesto superior nacional y en el otro season jugaba voleibol nacional. O sea, el tipo es un animal, era un atletazo. Y él llegó a compartir con diferentes atletas del BCN y dice que para él era absurdo que a veces llegaban ¿verdad? Llegaban a la cancha literal, o sea, capsulón, ojo atrás. Dice, estos cabrones no fallaban un tiro. Dice, ¿cómo carajo? ¿Entiendes? Y Emilio le dice, compadre, sencillo, va concentrado, va sin nervios, va relajado, no le importa si gana o si pierde, tiene hambre después del juego, come, se recupera, no le duele las rodillas. Pues claro, ¿entiendes? So, tú lo dices y tú ves, por ejemplo, qué sé yo, que fue mi caso. De momento pensé que Mauro se había perdido. Sí, está escondido. Esto está camuflajeado. Que fue mi caso. Yo vengo de una casa donde se demoniza por mil razones. Sí. Ya mi abuelo tiene 78 y está mucho más abierto. Como que yo a cada rato lo jodo y le digo, mira, vente, vamos a cruzar para detrás, yo te consigo la licencia. A cada rato jodo con él. Él, ¿verdad? El momento, y toco madera, está súper saludable, no es que tenga nada. Mi abuela murió de cáncer, cumple 3 años ahora en octubre y como que cuando empezamos a hacer el proceso de sacar la licencia, pues es que fallece. Pero full, él estaba bien abierto y ella también a tratar algo nuevo precisamente por eso que dijiste. De hecho, Nicole, que con ella grabamos episodio aquí en Hipótesis, dijo que ella en su proceso de cáncer, que fue bien duro, su cuarto le decían el cuarto esotérico porque literal ella tenía casi una botánica allí y parte de su tratamiento era el cannabis. En los atletas, ¿verdad? Asumo que todo esto que dije, ¿verdad? Que son procesos antiinflamatorios, te relajas y eso, son los beneficios. No obstante, muchos deportes lo castigan, ¿verdad? Para los deportes que no, ¿verdad? Te voy a hacer 2 preguntas. Para los deportes que no lo castigan, ¿cuáles serían los beneficios de ese atleta que sí puede consumir cannabis y, ¿verdad? Y practicar su deporte? Y entonces luego de eso quisiera saber cuáles son las opciones. Por ejemplo, de un atleta como Isaac, que está ahora, va para el mundial en Colombia, al hacer halterofilia, o cualquier persona en la UPI o en Sistema Light que no debe utilizar marihuana, ¿qué opciones tiene, si alguna, como que de utilizar los beneficios del producto antiinflamatorios y demás sin que dé positivo? Ok. En el caso de los atletas, el CBD ya se supone que la Agencia Mundial Antidopaje lo había excluido. Okay. En el caso del CBD, porque es como lo dije al principio, sí, es la que no sientes la nota y todo ese tipo de cosas. Y tiene sus beneficios. De hecho, yo me puse a anotarlos por aquí para que no se me escapara ninguno en cuanto a las propiedades. Los que fui identificando que tengan relación en cuanto a actividad física, pues por ejemplo, con el CBD están las propiedades que son analgésicas.
ataca el dolor, el CBD. Eso Así es que eso importantísimo. no solamente si eres un atleta de alto rendimiento, si lo utilizas hasta el hobby de ir al gimnasio, pues los dolores musculares los vas a sentir y el CBD ayuda en cuanto a eso. También las propiedades antiinflamatorias. Ya hay deportistas que lo utilizan, muchos de estos, como tú dices, en el sentido de métodos, lo utilizan mucho en crema, porque el CBD te lo puedes juntar en una crema, como también te puedes poner los parchos, que también vienen parchos, sí, entonces. sí, que tienes esa alternativa por si tienes la situación de que no vayas a salir positivo en una prueba de dopaje en algún lugar que lo prohíban. Dicen que muchos deportistas, estaba buscando información de ellos, que han dejado de utilizar el ibuprofano y entonces lo han ido reemplazando por el CBD porque así evitan los efectos secundarios, como estábamos hablando, que este tipo de medicamentos que pueden causar, te ayudan por un lado, pero a la larga te pueden joder el hígado, el estómago. Pues ese tipo puedes de crear cosas. resistencia a la misma sustancia. Hay propiedades también que son antináuseas, que eso también ayuda en el sentido de los atletas cuando llega un punto también que les diga náuseas, ya sea al principio por nervios o al final porque, por el esfuerzo. Porque se esforzaron demasiado. Brutal. Y Esa no me la también sabía. hay propiedades antioxidantes que ayudan también a recuperarte más rápido del cansancio. Entonces utilizan mucho el CBD también en esa parte de que necesito recuperarme antes de, porque la actividad física que estoy haciendo es muy continua. Y entonces esa recuperación también, como te ayuda con los dolores musculares y todo esto, pues ya hay atletas que utilizan el CBD y que incluso hasta para las Olimpiadas que hubo. Dale. Y importante, todo que busquen información, porque ya ahí es un área sensitiva en cuanto a las pruebas que se realizan de dopaje y todo eso. Por eso más la línea de hablar es relacionado a lo del CBD. Claro. Pero si pudiese también utilizar THC, aprovechen todo lo que tienen ahí disponible y más si estás utilizando medicamentos genéricos, qué sé yo, para este tipo de cosas, aprovecha y sustitúyelo. Claro. Nada es más importante que la salud de uno. Y si tú tienes alternativas que resultan ser que son naturales, pues ¿por qué no aprovecharlas y sustituir cosas que yo sé que me están dañando a largo plazo, órganos, para poder entonces utilizar medicamentos naturales? O sea, no, más allá de la regulación que ponga el gobierno, pues si cumples con ellas, aprovechan. Claro, es que yo pienso que debe ser, ¿verdad?, bastante frustrante. Por ejemplo, ahora pasó en las últimas Olimpiadas con la chica esta de Estados Unidos que no pudo competir. Sí. Y luego se vio que era que como que una pastilla que utiliza similar a la Adderall, ¿verdad?, en el país donde fueron las Olimpiadas, entonces era ilegal. So, ahí le da un ataque de ansiedad, porque es como que yo siempre compito utilizando esto y ahora de pronto no lo puedo usar y como que se dropeó de un evento que ya debió haber cogido oro. Y todo lo atribuyen en parte a la, ¿verdad?, como que a la pastilla y obvio, sale gente que dice que no, sale gente que dice que sí, la que la defienden, pero si ese hubiera sido el caso, debe ser como bien frustrante el hecho de tú estar acostumbrado a utilizar algo y que de pronto no te dejen, pues, y si en ese país es ilegal, pues posiblemente es por algo, ¿verdad? Sí. Siendo algo procesado, siendo una pastilla, siendo algo con posiblemente efectos secundarios, porque de país a país cambia. So, asumo que lo importante debe ser cotejar eso, que permite tu organización, porque por ejemplo en MLB son bastante estrictos al punto que atletas que yo he entrenado, ¿verdad?, Grandes Ligas o que están de prospecto no toman ni aminoácidos, o sea, a ese nivel. Y aminoácidos que están marcados como que batch, esto salió tal día, que si pasara algo tú te refieres, ¿verdad?, a ello. So, también para los que no está la opción de CBD, que eso es un plus. Entonces, ya entrando a terreno más pantanoso, y te voy a decir en parte porque también yo todavía no lo he hecho. Yo tengo 30 años súper recién cumplido. A mí me encantaría a los 50 todavía tener experiencias por vivir. O sea, no gastarlo todo ahora y tener cosas por experimentar todavía. So, uno de los puntos fuertes a favor de que yo no lo haya hecho todavía es eso. Otro de los puntos es que, obvio, por desinformación, ¿verdad?, mi concepción del cannabis, de la marihuana, es que te derrite, como que te pones la lente y demás, y obviamente por mi trabajo y por ese otro trabajo que está ahí, yo quiero estar lo más sharp posible.
Pero entonces el escuchar ahora que hay una opción que te ayuda con eso, pues es un punto a favor de. Y lo último, en mi caso, es que dentro de mi familia, ¿verdad? Hay una persona que es adicta. Full adicto, nivel pone a su mamá a pedirle la luz, que de hecho podemos salir de aquí y a lo mejor de casualidad, si el Uber coge esa ruta, la podemos ver ella pidiendo. Porque es tan miserable ese cabrón que no pide él, ¿entiendes? So, obviamente, en mi caso, hay como que un estigma un poco ahí. Yo no necesariamente quiero decir que sea mi caso, porque esos fueron, ¿verdad? Esos fueron sus decisiones y demás. Pero sí es algo que como que tú a la hora de hacerlo, o por lo menos cuando estaba en la juventud, que es cuando más uno se expone, a los 16, 17, 18, que estás en el jangueo, que te lo van a pasar más recreativamente y demás, es como que anda para el carajo. Así empezó este cabrón, ¿entiendes? Y obviamente eso para mí siempre fue como que una línea, esto es blanco, esto es negro, no hay break. Obviamente uno madura, uno va a los años, uno se va conociendo y uno sabe. A mí me llama mucho la atención la parte psicodélica. Y no solo del cannabis, sino de hongos y otro tipo de cosas. Que al momento aquí, obviamente, si son tan demonizantes con el cannabis, no me quiero ni imaginar cuando se pueda bregar con hongos y demás. Pero eso, es la parte psicodélica. Tengo un amigo súper cercano que le está dando... Antes lo hacía recreativamente, ahora lo hace más común una vez a la semana, ¿verdad? Lo estaba haciendo tipo eso, tipo reflexión. So, él se pone en un estado de que esto es, yo lo voy a usar y voy a meditar justo después. Y es otra persona. O sea, los que estamos cerca de él, guiamos los últimos 6 o 8 meses, definitivamente vemos que este tipo ha podido lidiar con un montón de cosas que lleva toda la vida cargando en la caja del pecho y se ve súper diferente. Todo, hasta bajo de peso, ya no le duelen cosas que antes le dolían y es bien loco. Y ya le está entrando no en hongo como tal, pero en microdosis sí de ese tipo de psicodélicos. So, eso es algo que full, ¿verdad? A mí me llama la atención porque tú quieres... En cierta medida, ¿verdad? La parte psicodélica lo que hace es que apaga todo el ruido que tú tienes constantemente y estás como que tú contigo. Entonces, esa parte a mí me llama la atención. ¿Cuán lejos tú crees que esté ese proceso de que sea más legal el approach, así sea medicinal, con este tipo de sustancias que sean un poquito más psicodélicas aquí en Puerto Rico? ¿Cómo lo ves? Bueno, es que depende. Sí, obviamente es uno de los mayores obstáculos, por decirlo así, para que siga avanzando el uso, pero al fin y al cabo la dependencia se puede crear de cualquier cosa, porque precisamente por eso pues existen personas que son alcohólicas y no porque exista el alcohólico pues yo bebo o no bebo alcohol. Claro. Entonces, que también es una responsabilidad que debe de caer sobre cada persona. Es reconocer hasta qué punto yo estoy dependiendo de algo, independientemente de lo que sea. Así que viéndolo de esa manera, yo lo veo más en el sentido de que, ¿por qué esto sí, por qué esto no? Pues entonces, pues vamos a hacer todo ilegal o vamos a hacer todo legal. Y que existen unos mecanismos como este mismo, un proceso de transición educativa, como lo están haciendo regulando el cannabis medicinal, está permitiendo que el uso de esta planta sea efectivo hacia personas que sí lo necesiten y no necesariamente porque me dio la gana o porque quiero crear una dependencia a algo relacionado a ello, porque la realidad es que se supone que el cannabis ni tan siquiera es para crear un vicio, o sea, te crea un vicio. ¿Será que la persona pues tiene una depresión severa y entonces quiere todo el tiempo olvidar de esa depresión? Entonces no se está dando cuenta que tu tratamiento tú tienes que ir a un psiquiatra para poder tratar eso. Entonces, llevarlo al punto de que, como mismo te decía, si yo utilizo mucho el alcohol, me convierto en un alcohólico y estoy dependiente a ello, es porque simplemente el alcohol me siento en las nubes, whatever, qué sé yo, pues porque entonces eso lo permitimos que sea legal. Claro. Yo me iría más por esa línea, en el sentido de que lo que nos brinda incluso la naturaleza debe estar disponible para quien lo necesite y que se lleven a cabo los estudios que sean necesarios para poder determinar hasta qué punto es lo más beneficioso para qué cosa. Que no exista una limitación de gobierno para ello. Que va a llegar el punto en donde va a ser recreacional, pues como mismo se hizo el alcohol, el tabaco, lo que sea. Todo va a ser un proceso, mientras existan los estudios, van a ir abriendo puertas hacia hasta qué punto va a ser, hasta qué punto no. Llegó cuando lo del alcohol terminó siendo que personas menores de 18 años pues no pueden utilizarlo. Ese tipo de limitaciones, pues poco a poco
entiendo que va a ser lo mismo que va a estar pasando con el cannabis medicinal. Y es que si tú miras para atrás, obvio el alcohol fue ilegal, de momento fue legal otra vez. El cigarrillo tristemente no lo han decidido que es ilegal, pero por ejemplo, hace nada, o sea, el siglo pasado, el matrimonio entre personas de diferentes razas era ilegal. Exacto. El matrimonio entre personas del mismo sexo era ilegal. Y hay cosas que avanzan y hay otras, todo depende de cuán avanzado va siendo el estudio, porque por ejemplo, se fumaba y se entendía que el problema era nada más la persona que fumaba. Cuando se dan cuenta que también las personas que estén alrededor se afectan, pues entonces lo prohíben en lugares cerrados. Claro. Que pues, o sea, primero era completamente prohibido, después lo abren, después entonces va. Que todo depende de lo alineado que estemos, con los estudios que se vayan realizando sobre las cosas, que se van abriendo esas puertas o cerrando relacionado a ello. Claro, y es que debe ser también un poco difícil, ¿verdad?, conducir este tipo de estudios, porque por ejemplo el huevo en un punto lo demonizaron por el colesterol, pero es porque la gente que hizo el estudio no tuvo en cuenta que con ese desayuno de huevo que le daban a la gente que estaba en el experimento, también le daban salchicha frita y le daban bacon. Es como que puñeta, claro que le va a subir el jodido colesterol, pero no es culpa del fucking huevo, es culpa de que está friendo todo lo demás, ¿entiendes? Y que está bebiendo Coca-Cola con ese desayuno, que muchas veces las personas dicen, no, es que este estudio, y es como que sí, pero ¿cuál fue la población? ¿Cuánta gente hizo el estudio? ¿Qué otras cosas hacían? O sea, la variable control dentro de muchos de estos experimentos es bien difícil. O sea, en el planeta hay billones de personas. Sí. O sea, es bien difícil de verdad como que decir, esta es la verdad verdadera, como dicen ahora. Y esto es lo que hay y punto. O sea, es bien difícil. Y más cuando se trata de personas, o sea, pasa con el ejercicio. A lo mejor yo le hago una rutina a Juanvi y le va espectacular. Te doy un camino similar a ti y no hay manera. O sea, te va fatal. O sea, y es así. Y también depende del método. El puertorriqueño estaba acostumbrado a que si usaba el cannabis era fumando. Ajá. Era así. Entonces, si ya mencioné en el sentido que si se vaporiza, que es lo correcto, porque el fumar es ilegal en Puerto Rico, haciendo la aclaración, pero que en realidad, pues si el efecto lo que me va a durar son 45 minutos, y resulta ser que voy a estar a cada rato dándole a eso. Claro. Y entonces personas, por ejemplo, a mí me da mucha ansiedad cuando estoy en mi trabajo, el turno, qué sé yo, ni qué rayo. A lo mejor entonces tú lo que necesitabas era otro método. Sí, un gomi para que estés las 6 horas del turno ahí. Que también depende esos detalles en que, ok, pues le están dando, pero es que a lo mejor ni tan siquiera han analizado que ese no es el método de consumo que debería de estar utilizando para su condición. Sí, para eso están ustedes ahí en Tetra. Sí. Mano, cerrando, ¿algo extra que quieras aportar, que crees que se nos haya quedado, algo más que quieras decir? Bueno, sí, agradecer, y es importante que se sigan abriendo espacios para seguir educando relacionado al uso del cannabis en las personas y que sepan que existen más de 150,000 personas en Puerto Rico que lo están haciendo debidamente, siguiendo la ley en el procedimiento para utilizar el cannabis medicinal. Ustedes mismos lo han visto como vecinos de nosotros. Eso todos los días nosotros estamos recibiendo pacientes. Nosotros estamos abiertos de 9 de la mañana, 9 de la noche, los 7 días de la semana. Y se están recibiendo pacientes todo el tiempo. Que también sepan que obviamente por la protección que tienen esas personas de no poder decir información sobre ellos, y los mitos que existen, la inmensa mayoría ni tan siquiera quieren que se enteren que tienen licencia de cannabis medicinal. Sí, no pero que nos escuche sepa que si usted entiende por las condiciones que hemos mencionado o que quiera sustituir algunos de estos medicamentos genéricos para poder dormir, ese tipo de cosas, cremas para dolores musculares, espasmos, este tipo de cosas, sepa que la alternativa está ahí. Que el proceso no es complicado, porque una vez te comuniques con un médico de cannabis, ellos se encargan de hacerte el proceso, y lo importante, vas al dispensario, en el caso nuestro, que es el del cual puedo hablar, allí excelentemente te van a tratar los muchachos en Tetcato Rey y te pueden explicar todo esto a base de lo que usted le informe, de qué efecto es el que quiere sentir, por qué condición es la que es, cuál es el método de consumo que debe de utilizar para poder entonces beneficiarse del uso correcto del cannabis medicinal. Brutal.
Brutal. Dijiste ahorita que tenían una oferta ahora en cuanto a la licencia. Y Sí. cuando entré allí a coordinar esto contigo, vi que se puede hasta ordenar online. Como que, Sí. Y asumo que eso es un perk que, ¿verdad? No todos los dispensarios tienen. So, vamos a hablar un poquito de eso. Sí, la compañía a la cual pertenezco, pues nosotros ya tenemos 20 dispensarios. Estamos dentro de toda la industria de cannabis medicinal, ya que pues tenemos nuestros cultivos. Tenemos también, transportamos y suplimos cannabis a dispensarios externos, pero también entonces tenemos los dispensarios de nosotros que llevamos por 20 alrededor de la isla. Sí, ya hemos ido también evolucionando en todo lo que tiene que ver del servicio al paciente, cómo buscar los métodos de que se les facilite el proceso, y hay quienes pues no les gusta tampoco estar en las largas esperas como en cualquier sitio que uno va Claro. a comprar, y hay quienes ya recibieron la orientación inicial, ya sabes lo que te funcionó, pues por ende yo lo que voy es simplemente yo quiero esto y esto. Pues esas personas que ya saben qué es lo que quieren y no necesitan ninguna orientación, pues ya tenemos una aplicación móvil, tenemos la página web, pueden entrar a tetrapr.com y ahí pueden ver, una vez ya son pacientes, pueden ver qué hay en cada uno de los dispensarios, seleccionar, hacer su orden por internet, por la aplicación, y simplemente pasa el chequeo, paga y se retira, que también pues se le ha ido facilitando. Y cuando llegue allí también va a ver los diferentes métodos que existen de consumo, pero también en cuanto a sabores, y esto dicen gummies, pero existen galletitas, existen besitos de coco, existen jugos, existen de lo que sea, que también dependiendo de estas personas, los místicos con sabores, con qué como, qué no como y todo eso, también existen diferentes herramientas para buscar la manera en que se les haga más fácil el consumo de este medicamento. Brutal. Juanvi, quedan gafitas, camisas, algo ahí que quieras anunciar. No, suscríbanse, acuérdense comentar, le share, Synthesize Tetra en la casa. Así que nada, gente, con esto nos despedimos, ¿verdad? Importante recordatorio, lo van a ver durante la semana en las redes. Este sábado, que es septiembre 3, a las 8:30 a.m. en Casil La Cocina Creativa en Cataño, ¿verdad? El rooftop, que tiene una vista hermosa, by the way, hacia el Morro y toda la bahía. Va a estar Nicola allí dando una clasecita de yoga brunch. So, la clase tiene un costo de $25 y te incluye una mimosa, y luego de eso bajas y te hartas ahí en el brunch de Casilda. Así que vamos a estar viendo eso, los esperamos ahí el sábado. Y como siempre, suscríbanse, den like y nada, espero que esto les haya servido un montón. Obviamente, como te dije, yo era un rookie, ya me siento un poquito más ready para hablarlo para adelante. Y gracias por tu tiempo, brother. Un abrazo. Gracias Bendiciones, por la familia. invitación. Bien.